Muy buenos días con todos. Entonces, bienvenidos a nuestra última sesión de nuestro programa de este primer módulo. Todavía, a partir del próximo empiezan los siguientes. Em, el día de hoy tenemos una dinámica un poco diferente a las semanas previas, porque están vuestras exposiciones como el punto central de la sesión. Así que la parte introductoria la voy a hacer un poco más breve de lo habitual para que haya tiempo suficiente para las exposiciones de ustedes. Y vamos al inicio en este momento. Luego haremos nuestra acostumbrada pausa, que también será breve, y luego ya empezamos con las presentaciones. Doctor, buenos días. Colegas, buenos días. Buenos días. Pedro, buenos días. Colegas y amigos, buenos días. Buenos días con todos. ¿Me confirman, por favor, que se ve la presentación? Sí se Sí, ve, doctor, se sí ve. se ve. Ya más, gracias. Bien, entonces, recapitulando, el día de hoy vamos a ver el cuarto tema. Hemos visto el tema uno, que fue el de capital relacional, el tema 2 de gestión de recursos humanos, el tema 3 de recursos financieros y el tema de hoy, que es el de recursos materiales. Ese es el esquema que ya habíamos un poco delineado en la sesión anterior, el proceso en el cual estamos involucrados nosotros como gestores académicos en nuestras facultades, que va desde la etapa en la cual hay familias interesadas para el pregrado y profesionales interesados para el posgrado, hasta poder ofrecer a la sociedad médicos graduados, médicos especialistas y posgraduados, maestros o doctores. Para ello, para llevar adelante nuestro proceso productivo, requerimos un conjunto de recursos de diferentes índoles. Probablemente el recurso más prototípico, icónico de nuestras facultades es el aula. De hecho, el aula es el ícono probablemente de la universidad y de los procesos educativos en general. Y en las universidades quizá lo que podemos comentar es que en el devenir histórico de nuestras universidades y de nuestras facultades hemos transcurrido desde el concepto de cátedra al concepto de campus. Las cátedras universitarias tradicionales o antiguas que se aprecian todavía en las universidades de mayor antigüedad eran un concepto en el cual teníamos, digamos, pequeñas edificaciones dedicadas a temas específicos, ¿no? Yo les hablo del caso de San Fernando, donde tenemos el, el anfiteatro y todo el área de anatomía tradicional mente asignado ahí. Luego la cátedra de fisiología en su propio edificio, eh, o de ciencias dinámicas, en farmacología en su propio edificio, salud pública en su propio edificio, y así, ¿no? Cada ahora que llamamos departamento, cada cátedra antigua tenía su propia edificación, con su laboratorio, con sus aulas, con todo lo que requería. En la actualidad y en parte llevados por el concepto de eficiencia que vimos en la sesión anterior, eso ha llevado ahora al concepto de gestión de aula. Es decir, la idea de la cátedra o un ambiente específico se está dejando atrás hoy en las universidades más jóvenes. Ya ni siquiera está en el imaginario colectivo, que ya nadie espera que existan, sino que hay aulas multifuncionales, con un administrador de aulas central
que simplemente hace el mejor uso, el uso más eficiente de ese recurso y lo programa para el uso del que lo necesite. Y en donde quizá hay algunas diferencias por capacidad de los alumnos, por aforo de las aulas o por algún tipo de equipo especial que necesite, pero en general se consideran bastante multifuncionales y en muchas universidades tampoco son de la facultad inclusive, que son aulas de la universidad. Entonces, cualquier alumno de cualquier carrera está circulando por el campus y va entrando a las aulas según le corresponde. Lo cual entonces hace importante la figura del gestor de las aulas, coordinador de aulas, jefe de aulas o el título que tenga, que también cuando apareció el concepto de campus se hizo muy importante, hasta jerárquicamente esencial, porque dependía de esa persona que hubiera facilidades para las aulas, pero que también ahora ya está siendo reemplazado por software. Y entonces ahora ya hay varias facultades que tienen su aplicativo, en el cual hay simplemente la asignación casi automatizada de las aulas y además con la ventaja de que los chicos consultan en su aplicativo qué aula le toca y todo se va haciendo cada vez más eficiente. Este es otro ambiente que muchos miraremos con añoranza, que es el ambiente antiguo de las bibliotecas, tan importante, tan icónico en nuestras facultades, que inclusive los primeros estándares de acreditación de facultades, tanto los de CAFME como los de CINEACE, enfatizaban mucho la importancia de la biblioteca, un número de textos proporcional al número de alumnos, para garantizar que hubiera efectivamente acceso a los libros y así sucesivamente. Esto para muchos también está siendo ya parte de la añoranza de las facultades, porque ahora lo que tenemos son más bien eh, bases de datos y bases bibliográficas con libros electrónicos, que son, digamos, la fuente principal, que aún no se ha extinguido. Yo, por lo menos de las que puedo visitar, todavía existen las bibliotecas. No sé si en un futuro distante o tan distante se extinguirán del todo, pero lo que sí es cierto es que ahora por lo menos requieren mucho menos espacio que las antiguas. Las colecciones hemerográficas también ahora sí son las históricas, mientras no las digitalicen, y lo que quedan son las colecciones bibliográficas que también un poco, en mucho van por ese rumbo. El concepto, sin embargo, ha sido reemplazado más bien por salas de estudio, que sí en muchas facultades ofrecemos, ¿no? Espacios eh, amigables en muchos casos, lo que era la biblioteca, que se ha reconvertido a espacios en los cuales los chicos van con sus laptops, o tienen acceso a algún tipo de recursos similar o simplemente mesas para poder reunirse y trabajar o estudiar. Estas son algunas de las revistas también seguramente conocidas por todos, que también hemos revisado y, y recomendamos en las revisiones, pero como les decía, con la variante de que la versión física, estas versiones que estamos viendo ahí, ya cada vez están siendo reemplazadas por las versiones correspondientes electrónicas, que por último ya ni tienen ese formato, sino un formato diferente, que ha permitido que muchas revistas se diversifiquen, se saquen, digamos, revistas hijas, entre comillas, cloncitos especializados para diversos temas, eh, con publicaciones más frecuentes, porque ya no hay la barrera de la distribución o de la impresión, y algunas hasta en publicación continua. O sea, ya no tienen ni siquiera el concepto de volumen y número, que es el concepto antiguo que correspondía efectivamente a ejemplares físicamente existentes y coleccionables, sino simplemente a una sigla electrónica para poder ubicarlo. De hecho,
Eh, este tema de las revistas es un tema fascinante cuando uno lo ve con ojos de gestión y ojos económicos. Cuando con el advenimiento de Internet, muchos pensaban que las revistas ya iban a dejar de existir porque iban a ser reemplazados por algún otro tipo de- de comunicación. Y quizás sea así en el futuro lejano, pero en lo que se avisora como el futuro cercano y el pasado cercano, lo que hemos presenciado desde el punto de vista de gestión es una evolución habilísima de gente con mentalidad de negocio, en toda profesión existe, para hacer de las publicaciones científicas un negocio altamente rentable, como señala este artículo, más que las plataformas de streaming y televisión por cable, que también fueron potenciadas con el Internet. Ahora este tipo de revistas ancladas en el sistema electrónico son un mercado que, como decía un amigo editor, colega editor extranjero de la UNESCO, que estuvo por acá hace un tiempo, me decía: Pedro, la industria de las revistas científicas es la única industria en la cual el que produce paga. A diferencia de las industrias habituales en las cuales el consumidor o usuario es el que paga y el productor recibe algún tipo de compensación por su producto, en las publicaciones científicas somos los investigadores y los autores los que ahora pagamos a través de los diferentes canales ingeniosos que ha creado la industria de, este, digamos, eh, tari- tarifas académicas para publicación rápida, que es rentabilísima, ¿no? Este dato que yo tengo ya es antiguo, pero como ustedes ven, el Sevier rentabilizaba billones, 10 billones de dólares para el 2019. 2019, ahora pues estarán en dónde. Pero como les digo, es un... Y como decía este colega que les relato, la sostenemos cada vez menos los usuarios, salvo las universidades y los que adquieren las bases de datos institucionales, ya no, ya cada vez menos o inexistente el famoso suscriptor individual, siendo reemplazado por suscripciones institucionales, plataformas que le pagan a la plataforma principal y por estas tarifas a los autores. Y entonces, en lugar de que el que produce el bien que se está comercializando reciba algún tipo de reconocimiento, es en este caso el intermediario, el que se las ha ingeniado para capitalizar por todas partes. Otro elemento importante que estamos gestionando ahora, bueno, y para cerrar este comentario, desde el punto de vista de gestión de las facultades, a lo que esto ha devenido es que la gestión de recursos bibliográficos y hemerográficos está virtualizada, ¿no? Y convertida, por lo tanto, más en suscripciones y pagos a estas plataformas, aunque todavía tenemos libros, pero cada vez en términos relativos con menor peso a lo que fue en la época que hemos conocido seguramente como estudiantes. Otro tema de gestión importante son los laboratorios. Aquí sí, aquí también hay algunos cambios, pero por lo menos en infraestructura seguimos teniendo laboratorios. En algunas áreas todavía, como el que se ve en la foto, tenemos laboratorios de bioquímica, de microbiología, que todavía tienen un componente importante de, de manualidad, de producción en físico y de experiencias formativas que ofrecemos a los alumnos vamos a llamar, el mundo real. Sin embargo, creo que todos hemos sido testigos o somos testigos cotidianos
Bueno, y esto también que es un poco ya también una reliquia de las viejas épocas formativas, que cada vez ya está en rumbo a la extinción por diversos mecanismos y está siendo reemplazado por fórmulas virtuales, de anatomía, ese tipo de mesas virtuales, modelos tridimensionales, softwares cada vez de mayor calidad, con mayor capacidad de resolución, láminas histológicas digitalizadas, experimentos de farmacología en laboratorios de simulación. Y entonces lo que estamos concurriendo es a una tendencia a los laboratorios virtualizados prácticamente en todas las áreas formativas básicas, que es donde estaban antes los laboratorios. Eh, en anatomía todavía hay un recurso que busca darle tridimensionalidad y una tecnología que fue la de la plastinación, pero que fue en lo que yo veo rápidamente superada, por lo menos reemplazada, tentada de reemplazar por las virtuales. Y el mundo de la simulación, que también es algo relativamente reciente. Lo tenemos, si bien es cierto, lo tenemos ahora prácticamente presente en todas partes, con simuladores desde los más sencillos, como el que se ve en la foto, aunque ese no es tan sencillo, había más sencillos todavía, por lo menos ese tiene venas, hasta los simuladores llamados de alta fidelidad, y además también de alto costo, y que son los que cada vez más y más estamos recorriendo en las facultades. Sin embargo, solamente para, para el registro me gustaría hacer notar el poco tiempo en el que se ha dado este tránsito. De la época, digamos así, 30 años atrás, en la cual prácticamente no existían, y uno aprendía pinchando a los compañeros de la promoción, hasta ahora, que ya eso se considera parte del maltrato estudiantil, y eh, ahora todo se aprende con simulación, todo lo que se pueda. Y como decíamos, esta simulación llega con mayor plenitud a escenarios clínicos, con fidelidades así llamadas cada vez mayores. Sin embargo, la simulación no pretende reemplazar a nuestros campos clínicos. Y ahí hay todo otro tema de, de- de gestión, ¿no? La gestión de los campos clínicos, que es un tema que también tenemos que manejar con una presión creciente por la demanda de alumnos que nosotros mismos generamos como facultades, porque hay más vacantes y entonces se requieren más campos clínicos, más vacantes sumadas, digo. Em, y los campos clínicos no crecen a esa misma velocidad. Por lo menos no crecen como establecimientos, porque una cosa es el establecimiento y otra cosa es el campo clínico. Em, un campo clínico es un establecimiento adecuado para la docencia. Y no me refiero a adecuado en el sentido en que tenga pacientes eh, en diversidad suficiente, sino en donde haya un ambiente docente. Eh, Seguramente todos hemos tenido la experiencia, por lo menos yo la he tenido muchas veces, de ir con mis alumnos a establecimientos que no eran sedes clínicas o sedes, simplemente sedes docentes. Y, y es una experiencia incómoda para los docentes y para los alumnos también, porque cuando una sede, al margen de que sea primer nivel o tercer nivel,
Cuando un lugar asistencial es sede clínica o sede sociosanitaria, campo sociosanitario, los alumnos son acogidos, se les espera, tienen lugares, tienen tareas, son parte de la dinámica de trabajo del establecimiento, el que hayan docentes y que hayan alumnos de pregrado, de posgrado, especialistas, residentes, en fin. Pero eso no es automático. Un establecimiento cuando nace, nace para atender solamente. Entonces, el reformateo de un establecimiento, de una IPRES, a ser campo clínico sociosanitario es una inversión que tiene que hacer la facultad interesada en ese espacio particular. Pero es una inversión que vale la pena. Yo ahí he tenido experiencias muy gratas, personales, o sea, haciendo yo el trabajo y en otras asesorando a otras facultades para que hagan este proceso de formateo. Es decir, para que identifiquen IPRES o establecimientos en donde no hay actividad docente y que hagan toda la labor desde cero, de convertirla en una sede. No basta con contratar al colega. Esa es, digamos, es la parte más superficial, que muchas veces nos confiamos a eso, ¿no? Como ya se contrata al colega para que enseñe y él que vea cómo hace. Porque lo que eso genera es un colega que no se siente parte de la facultad, porque la facultad no lo apoya. Claro, le pagará, en el mejor de los casos, o muchas veces le dirá gracias, em, pero no lo apoya, porque ese lugar no se siente parte del espectro, digamos, de espacio universitario. Entonces, ahí yo los invito, queridos colegas, a visualizar, y si ya lo están haciendo, los felicito, y a los que no lo están haciendo, los invito, a que visualicen también estos campos nuevos, muchos de ellos nuevos, como campos que son parte del espacio universitario, en todo caso una parte híbrida del campo universitario, y en la cual tenemos que invertir para que sea efectivamente un espacio formativo en el cual la dinámica es una dinámica de ganar, ganar. O sea, no solamente somos nosotros los que, entre comillas, invadimos el espacio, sino que al estar presentes ahí contribuimos a que la atención sea de mejor calidad, a que los logros que ellos alcanzan en sus respectivos planes operativos sean eh, mejor de los que serían sin nosotros. Y entonces, repito, ahí es un tema de una filosofía ganar, ganar, que tenemos que construir. Muchas veces dentro de los campos, bueno, esa es un poco la visión tradicional, que cuando eran campos hospitalarios solamente, que ahora en gran medida se trata de que sean no hospitalarios y por lo tanto la figura ya cambia. Pero en la versión antigua hospitalaria, parte importante de esa transformación era tener aulas como esta, así como esta me parece que es la de 12 de mayo. Ahorita ya me confundo con las aulas. Hace tiempo que no las visito. Pero en todo caso, aulas como esta tenemos en muchos hospitales tradicionales en todo el Perú. Y para cerrar, como le decía, esta vez esta introducción va a ser muy breve para dejar más tiempo para las exposiciones. em, un par de aspectos importantes. Y es que cuando hablamos de los recursos materiales que ofrecemos a nuestros estudiantes, está efectivamente las aulas que les ofrecemos, los laboratorios que les ofrecemos, los campos sociosanitarios que les ofrecemos, los recursos de aprendizaje. Pero también hay todo un ambiente, así tal cual, ambiente que se les ofrece, un ambiente formativo, que debe ser un ambiente seguro. Y ese es un tema en el cual tenemos que trabajar también. Como muchas veces se dice, en casa de herrero, cuchillo de palo. Y nosotros, los que vemos por la salud de la población,
muchas veces pensamos en la salud de la población como que la población es un externo a nosotros, es la comunidad a la cual servimos, pero no visualizamos que también tenemos una comunidad interna, que son nuestros docentes, nuestro personal administrativo y nuestros alumnos. Para el personal administrativo y el docente, tenemos ahora todas las normas de seguridad y salud en el trabajo, que nuevamente nosotros solemos aplicarlas mucho menos que otros trabajos, pero por lo menos, pero también rigen para nosotros. Tenemos la misma obligación nosotros que cualquier oficina administrativa o empresa fabril. Tenemos el mismo mandato legal, pero eso es para el personal, ¿no? Es salud y seguridad del trabajo. No tenemos todavía el SSE, que es salud y seguridad para el estudiante. Pero en esa filosofía, por lo menos en el licenciamiento y en la acreditación, sí hay pautas claras de que tenemos la obligación de preocuparnos por ello. Ese es un pequeño estudio, una tesis, eh, en la cual lo que se muestra es que el nivel de conocimientos en bioseguridad de nuestros estudiantes es, deja mucho que desear. Y entonces, esos son temas en los cuales tenemos que trabajar también. Y trabajar en un sentido formativo también, porque es al sentirse cuidado que uno aprende a cuidar. Y entonces, si queremos que nuestros alumnos tengan esa filosofía de cuidado de sí mismos, de sus familias y de sus compañeros de trabajo, cuando estén trabajando, entonces lo que tenemos que hacer primero es ofrecerles esa vivencia, la vivencia de educación para su propia salud, para su propio cuidado, de que sean testigos y hagan conscientes las medidas de bioseguridad que tomamos en los laboratorios, en el campo clínico, en el cuidado de los punzocortantes, etcétera, ¿no? Cuando se hacen las estadísticas que seguramente todos conocemos de materiales de accidentes por punzocortantes, no es casualidad pues que los más afectados siempre sean los alumnos y los internos, porque ya después ya aprendieron, ya aprendieron. Pero en ese momento hay que ayudarlos, parece que ese aprendizaje sea el, el más feliz. Otro aspecto importante es el respeto al paciente, que en sí es parte del proceso formativo, es cierto, pero lo vamos a poner acá en términos de cómo lo gestionamos nosotros. Porque en ese proceso de construcción del campo clínico, decía, para que una sede, para una IPRES, un establecimiento, un centro de salud, puesto, hospital, aprecien la presencia del alumno, lo que tiene que hacerse o lograrse es que la interacción sea grata, alumno-paciente, grata para el paciente. En otras palabras, no solamente preocuparnos porque el alumno aprenda, sino porque el alumno aprenda a tratar bien. Y aprende a tratar bien tratando bien. Entonces, esta es una encuesta ya un poquito antigua, pero que me parece importante siempre traerla. eh, es un estudio del Observatorio Nacional de Recursos Humanos, del MINSA, que decía que el 75% de los pacientes afirmaban que los alumnos no les pedían permiso para examinar. Esto ha cambiado bastante. Eh, Después de este estudio, ya es una práctica regular que tengamos los alumnos su respectivo photocheck, su identificación, que muchas veces los hospitales las han hecho por otros motivos, no tanto pensando en el paciente, sino en asegurarse de que no entren los que estaban regularizados en su relación entre la sede y la universidad o la facultad. Pero visto por el lado del paciente, tiene su lado también positivo, y es que el paciente tiene derecho, así está en la norma de derechos del paciente y del usuario, a que quien lo está examinando
se identifique correctamente, se presente, le pida permiso y eventualmente no pueda tocarlo, digamos, o interrogarlo, si es que el paciente no lo desea. Y finalmente, como parte de esto del ambiente seguro para nuestros alumnos, este tema del acoso, una realidad que no es grata para nadie y no es grata hablarla, pero que tenemos que hablarla porque si no la hablamos, ¿cómo la enfrentamos? Las evidencias muestran, ni siquiera sugieren, sino muestran que hay acoso laboral entre médicos y los residentes, por ejemplo, eso está documentado ya hace tiempo, y también acoso sexual entre los asistentes y los residentes, entre los residentes y los estudiantes. Eso es algo que simplemente no debería de pasar. Claro, no podría decir, pero solamente 15%. No, es que debería ser cero. Entonces, aquí hay temas que tenemos que enfrentar de manera decidida como gestores universitarios para que lo que les ofrecemos a nuestros alumnos sea un ambiente formativo seguro y para que en ese ambiente formativo seguro tengamos colegas, jóvenes colegas en formación que también eh, expresan esa seguridad en un ser médico diferente, ser médico seguro, empático eh, y solidario con sus colegas, porque quien no se sintió bien tratado por sus superiores y más adelante por sus colegas, entonces difícilmente vamos a poder querer que sea un colega empático, un colega solidario con sus compañeros, con sus futuros colegas también. Entonces, hasta aquí, queridos colegas y amigos. Bueno, para cerrar, es cierto que hay algunos espacios de recepción que también tenemos que acoger con simpatía. En en el caso nuestro, hay la defensoría. Muchas universidades también tienen su defensoría, pero es cierto que existen canales, pero también es cierto que esos canales no siempre son vistos con agrado. Mm, Yo pienso que los sistemas de reclamos en general son valiosos, al igual que los sistemas de auditoría, son valiosos en la medida en que se logran conectar con procesos de mejora continua. Y esa sería mi última reflexión para ustedes, queridos colegas. O sea, si nosotros vemos el espacio de reclamo, o el libro de reclamaciones, o las denuncias sin decopio, cualquiera de ellas, como un espacio al cual nos genera pues una especie de incomodidad que alguien se haya quejado de algo y lo que hay que hacer es responderle en el plazo de ley y hacerle su carta de respuesta, eso no es, no ayuda en nada en realidad, o ayuda poco. Lo que tenemos que hacer es aquello que sucede, tomarlo como una alerta, conectarlo con algún tipo de espacio o de instancia de decisión de la facultad que se alimente de eso y que lo convierta en un proceso de mejora, de prevención para que algo similar no suceda a futuro. Y hasta ahí, colegas, esta breve introducción del día de hoy, cumpliendo con la idea de poder dejarles el máximo tiempo posible para sus exposiciones. Igual, si hubiera algún tipo de comentario o aporte que quieran hacer sobre esa parte introductoria, con todo gusto, tenemos unos minutos para conversar. A ver, sí, Anita, le escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Sí, justo quería comentarle algo sobre el tema de las revistas y, y cómo es la realidad actual en el mundo. Justo el día 12 de mayo, de repente, no sé si a alguien más le ha llegado, a varios de repente los que están presentes les ha llegado una carta del editor en jefe de New England Journal of Medicine, y porque seguramente lo reparten por correos a todas las personas que leen el New England. Y él comenta cosas interesantes, ¿no? Primeramente que hay una crisis de credibilidad en la medicina debido al crecimiento del Internet y la inteligencia artificial,
Dice que la evidencia real viene de la investigación real y que ellos tienen la obligación de evitar el sesgo, ¿no? Y hay que preservar la independencia editorial para poder trabajar. Entonces, él dice cómo ayudar. Y él dice que hacia los lectores, ¿no? Que aboguen desde donde están para que haya funding, para que haya, digamos, desde que haya más aporte para la investigación médica. Y dice, para las revistas, una fuente muy importante son las suscripciones. Y que si usted es un suscriptor, está bien, gracias. Pero si no es suscriptor, le agradeceríamos que se suscriba. Entiendo yo, o sea, creo que nunca pasa así, ¿no? Pero me parece que ahora cada vez más se suscriben las personas porque es más fácil poner en la inteligencia artificial una pregunta y te va a salir la respuesta. Y entonces entiendo de esta carta que han notado una disminución de eso, ¿no? De las suscripciones de las personas y también de las instituciones. Y bueno, entiendo que puede ser así una tendencia, ¿no? Eso es lo que quería comentarles a todos. Muchísimas gracias, Anita. Bueno, tiene usted razón en el sentido en que yo he omitido, así debe ser obviamente un acto fallido. He omitido toda mención a la irrupción de la inteligencia artificial en la gestión de nuestras facultades. Quizá no como en lo macro, o sea, no sé que haya todavía, aunque quizá haya alguien tuvo la iniciativa, pero que exista algo así como la oficina de inteligencia artificial. No lo he visto todavía de esa manera, pero sí ya en lo concreto de los flujos y procesos que llevamos a cabo cada vez más. Y ya que menciona el tema de las revistas, hace 2 días, el día jueves, en la Academia Nacional de Medicina tuvimos una muy bonita sesión con Percy Maita, que es un colega que seguramente todos conocemos, que hizo la parte de inteligencia artificial en las publicaciones, y la colega Mabel Raza de Cayetano, que es una ingeniera, pero que ella dirige la Escuela de Ingeniería Biomédica y también nos hizo su aproximación desde la perspectiva de la aplicación para la investigación misma. Y lo que comentaba Percy ese día, él decía, tenemos un gran problema con las tesis, él mencionó el tema de las tesis, ¿no? Porque resulta que ahora los alumnos usan la inteligencia artificial para hacer sus tesis. Así que estamos tratando de ver de qué manera se controla. El Turnitin es insuficiente, no sirve para nada para la inteligencia artificial. Entonces estamos viendo cómo hacemos. Pero ese no es el problema, dice eso. O sea, eso lo que está sorprendiendo cada vez más es que ahora no es que solamente los alumnos usen la inteligencia artificial para hacer la tesis, sino que el revisor, el asesor de la tesis o el revisor de la tesis, el jurado, la revisa con inteligencia artificial. Porque ya no se toma la molestia de leerse la tesis completa o hacer anotaciones al margen, eso ya también está pasando la historia. Ahora le, tiene su inteligencia artificial para que revise la tesis, el asesor, y para hacer sus asesorías. El jurado de la tesis tampoco ya la lee. Aplica la inteligencia artificial para que lea la tesis y le haga las sugerencias al tesista. Entonces dice, ¿a qué estamos llegando? O sea, realmente es una cosa que ponen tela de juicio. ¿De qué maneras, si es que vamos a seguir usando cosas así, de qué maneras las vamos a hacer para que no sean falseadas, en el peor sentido de la palabra, ¿no? Ya no falsadas, como decía Popper, sino falseadas de la otra manera? Realmente es un tema que creo que amerita darle vueltas y ver cómo nos preparamos para algo que, como yo también le comentaba ese día, evoluciona tan rápido, que la famosa norma que acaba de salir de Plan Digital 2026-2030 a mí me parece pues fantasiosa, porque con lo que ha evolucionado la inteligencia artificial en el último año, no me puedo imaginar, no me puedo imaginar así literalmente qué va a ser el 2030, o sea, en 4 años, a este ritmo de variabilidad y crecimiento. En fin, Gustavo, después Mónica.
Gustavo Batías, ¿había pedido la palabra? Eh, ¿Tienes un Sí, problema con doctor. el mic? Sí, doctor. Sí, Buenos lo días con escuchamos, todos. Gustavo. Sí, justamente sobre el tema, quería plantear una reflexión. Justamente como se nos habla tanto hoy en día, nos dicen, no, la democracia, la democracia. La pregunta es, ¿hay democracia en la ONU? No existe, ¿no? Desde que existen 5 países con derecho a veto, no hay democracia. Es una mentira. Es una falsedad, pero se sigue hablando de eso. Lo peor, se sigue inculcando y se sigue formando con esa visión, ¿no? De igual forma, ¿no? Voy a compartir ahorita lo que me parece eh, define lo que pasa en las publicaciones científicas. No sé si se puede ver lo que estamos compartiendo, doctor. No, no, la verdad no. No se ve, ¿no? A ver. Vamos a ver si se puede compartir. Era respecto justamente a lo que usted estaba mencionando, que es una industria multimillonaria, ¿no? Donde el que produce paga, ¿no? Y es increíble, o sea, cómo se puede, haciendo la analogía con la democracia, se incita, se propicia, nuestro propio sistema, ¿no? Dice, usted es investigador de tal nivel si llega a tantos puntos y lo que produce no tiene límite. La pregunta es, ¿qué hay detrás de eso, no? ¿Cómo se llega a eso? Obviamente, como sucede en nuestra sociedad actual, ya no se escucha la opinión de sociólogos, de antropólogos sociales, no, ya no existe. Es un mercado de consumismo que venimos de la época de los 90 en adelante, en que todo es consumismo, farándula, violencia. Y en ese mundo se sigue desarrollando y se sigue apuntalando condiciones que no deben ir más. Y que creo que espacios como este, donde se forman, donde se da la idea de dar un alcance mayor para aquellos que en un momento van a tener la responsabilidad de gestionar una facultad, tal vez consideren estos aspectos como tal y se busque y se haga cada vez un bloque mayor para justamente plantear soluciones a estos grandes problemas, ¿no? Que, como a veces se repite, se sabe, pero a veces hay muy poco que hacer de manera global, pero sí empezamos de manera personal. Y para terminar, lo que usted manifestaba, ¿no? ¿Hasta qué punto la sociedad hoy en día peruana ha pasado de una sociedad del deber a una sociedad del derecho, ¿no? Todos tienen derecho, pero por ejemplo, antes el paciente que estaba en un establecimiento de salud comprendía y decía, ¿no? Yo estoy aquí y acá voy a ser evaluado por los futuros médicos que van a tener la opción de poder cumplir con qué, con su trabajo. Hoy en día no, el derecho manda, si el paciente desea, no, yo no quiero, no quiere, ¿no? Y no se ponen a pensar en lo que se están negando como formación a un médico. Eso quería plantear, doctor. Muchas gracias. A usted, Gustavo, muchas gracias por la reflexión. Mónica, Gracias, profesor. Bueno, yo tengo una posición un tanto diferente, ¿no? Yo creo que la IA es un complemento, es un copiloto, no hay vuelta atrás. Y creo que las docentes tienen la responsabilidad de guiar eso en el alumno, pero ¿cómo lo van a guiar si no lo utilizan bien? Entonces, quien genera el PROM, quien determina el problema, quien define los sesgos, quien determina qué tomar, quien define los límites de la ética es uno. Entonces, quien determina hasta dónde ir es uno. Entonces, yo creo que si no lo vemos de esa forma y pensamos que es una competencia, pues no nos vamos, o sea, simplemente estamos no apreciando una herramienta que ha venido a desarrollar o ayudar que nuestro cerebro, que antes utilizaba el 3% de lo que podíamos hacer o nos demoramos para hacer algo, una guía de práctica clínica, 2 años, ahora con la guía lo podemos hacer en semanas o meses. Y eso aumenta nuestra productividad, pero bien guiada. O sea, que no sabemos cuándo la guía nos está mintiendo.
La IA hay que decirle que no alucine, o sea, hay comandos específicos. Actualmente se utiliza y hay artículos publicados de que se utiliza para la retroalimentación del docente, la atención del alumno, en la generación de tesis, por supuesto. Nos reduce tremendamente el sesgo que uno tiene de pronto de pensar que un trabajo está mal hecho, ok, está mal hecho, está mal enfocado. ¿Cuáles son el sustento, no? Ayuda para retroalimentar al alumno aquí, aquí y aquí. Obviamente uno es el que define, porque obviamente la inteligencia mal aplicada, ahí está lo malo. Si lo voy a utilizar como un Google, la inteligencia artificial no es un Google, es un cerebro que piensa por ti y tú lo tienes que guiar, lo tienes que alimentar como un niño. Entonces ahí viene el problema. Yo pienso que nosotros tenemos la responsabilidad de aprender cómo funciona ese lenguaje para utilizarlo bien y así enseñarle a nuestros alumnos. Yo les invito a que pregunten a sus alumnos cómo formulan las preguntas a la inteligencia artificial, que les digan si están invirtiendo dinero para generar agentes, que les permiten ser un copiloto todos los días. Ya no solamente me van a tener a mí en la visita médica o en la simulación, sino van a tener a un compañero todo el tiempo. Entonces yo creo que estamos subestimando el poder que tiene, pero también no nos damos cuenta que quien manda es uno. Mientras no nos demos cuenta que el que tiene que estar capacitado es uno para poder formar todo, vamos a estar años luz de lo que están en otros países ya. Esto comenzó en el 2022 con fuerza en otros lados. Y como usted mismo dice, ha sido exponencial. Y estos últimos años ya es terrible. O sea, no hay forma de no utilizarla. Y si la vamos a utilizar, hay que ver la parte ética, eficiencia, entenderla, porque nos va a generar problemas al inicio si lo usamos como Google, como un buscador. Y no es para usar un buscador. Es un agente, es un secretario, un administrativo que está a mi costado, al cual lo tengo que entrenar como si fuera una persona. Eso es lo que yo quería comentar, profesor. Le agradezco mucho, Mónica, su reflexión, porque quizá no he transmitido bien el sentir de la sesión. Pero el sentir de la sesión fue justamente por donde usted va, en el hecho de que la conclusión final fue que la presencia de la inteligencia artificial es, para empezar, ya está, más allá de lo que somos conscientes inclusive, está en nuestra vida cotidiana, en las casas y en la universidad también. Y que lo que es un deber imperativo es formarnos nosotros también para manejar esa herramienta, como han habido otras, ¿no? El propio Percy, por ejemplo, que él, como saben, es colega trabaja en la Científica del Sur, él decía, nosotros inclusive hemos debatido si es que debemos capacitar a los profesores y hemos llegado a la conclusión de que ni siquiera hay que capacitarlos. Él está por ejemplo, en esa posición, porque él dice, la IA es ahorita lo que en su momento fue el Word cuando apareció, o los buscadores de Internet cuando aparecieron. O sea, son tecnologías que van apareciendo y que todos tenemos que estar al compás, porque si no estamos al compás, sí pues la vamos a ver como una amenaza. Sin embargo, y que el tema ahí, por lo tanto, era fortalecer, por un lado, las competencias digamos, literacy en IA, pero también el tema valórico, el tema moral, porque como se señala, si es que no se usa, o si se usa para mal, o se usa para, digamos, no para ayudar, sino para reemplazarnos solitos. O sea, si yo le voy a decir, ¿sabes qué? Yo no lo reviso, que lo revise algún tipo de sistema. Ahí sí estamos incurriendo en algo que no se debería hacer. Porque como usted dice, Mónica, yo le tengo que dar las indicaciones para que me ayude, pero el responsable soy yo. El que va a poner finalmente la firma o el sello de aprobado, desaprobado, o modifíquelo, soy yo. Y por lo tanto, ahí hay todo un tema de responsabilidad y de formación de nosotros mismos, ¿no? De los docentes, porque si no somos nosotros el ejemplo modélico responsable, entonces, ¿qué esperamos del alumno, no? Miguel y luego César, y con ustedes ya cerramos la ronda de comentarios. César, perdón, Miguel. Sí, muchas gracias. Muy buenos días, doctor Pedro, y igualmente a todos los colegas. Yo tuve la oportunidad de estar, como expositor en un congreso el 2023 de Educación Médica Mundial en Cartagena,
Y pues hay dos puntos en los cuales, evidentemente, como decía la doctora Mónica, es una situación que es poco probable que se pueda cambiar. Número uno, fue una exposición y hubo varios temas respecto a lo que es inteligencia artificial en la educación médica, ¿no? En varios temas. Y resulta que uno de los docentes decía, o de los expositores, que definitivamente es la tercera revolución industrial, ¿no? Porque hay una serie de situaciones que están empezando, y como usted muy bien lo dijo, no han pasado ni 2 o 3 años, pues el conocimiento de esto es exponencial. Y estamos todavía, ojo, recién en inteligencia artificial ampliada, que se llama, en la que, como usted muy bien lo dijo en alguna de las clases anteriores, por ejemplo, uno está manejando en el carro y si, digamos, se quiere voltear a la derecha, a la izquierda, le avisa, etcétera, ¿no? Pero más adelante, se supone que a partir del año 2050 referían, aunque de repente va a ser menos, y a ver la inteligencia general, inteligencia artificial general, en la cual ya prácticamente ellos van a decidir muchas cosas. Bueno, entonces esta es una situación que es casi imposible pararla, definitivamente. Entonces lo que yo creo es frente a estas condiciones y situaciones es adecuarnos, ¿no? Y como instituciones precisamente adecuar esta condición. Yo tengo el curso, por ejemplo, de tesis en los chicos y como muy bien lo dicen, es interesante porque cada sesión, por ejemplo, una sesión que es planteamiento de problema, ok. Entonces, como saben todos, pues tenemos que responder frente a la variable que estamos investigando diferentes preguntas, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, por qué, para qué relación puede haber entre variables? No sé. Y los chicos son muy hábiles, ¿no? Se supone que son digitales más que nosotros. Entonces ingresan esas preguntas al ChatGPT o al Cloud, ¿no? Y de su tema, y le sale pues un análisis que ni siquiera uno con tanta experiencia, tal vez muchos años que tiene, pudiera hacer esa deducción. Entonces es interesante porque yo lo que suelo hacer es, más o menos uno ya se da cuenta, ¿no? El léxico también que se supone que es de inteligencia artificial y el léxico de los alumnos. Entonces, cuando empiezan la exposición, le digo, ok, ¿qué te parece si me dices con tus palabras? ¿No? Porque la idea es esa, que el alumno comprenda realmente el tema. Pero es una cuestión que es poco probable que podamos pararla. Número uno. En mi institución, lo que han hecho es de que, como saben ustedes, hay un software de similitud que es el famoso Turnitin, y se puede, pues, evidentemente ver si hay inteligencia artificial o no. Y han dado límites, ¿no? Bastante cortos. Entonces, de una u otra forma es una regulación. Pero lo que sí es un dolor de cabeza es de que hay ahora asesores que dicen, muy bien, ok, yo voy a revisar 4 tesis el día de hoy. 4 tesis el día de hoy, ¿sí? Como usted dice, ingresa a la inteligencia artificial y le da pues los comentarios, ¿no? Y de la misma forma el jurado. Eso no hay forma por ahora, pero sería interesante canalizar. Pero es la tecnología, ¿no? Es la tecnología, no han pasado ni 4 o 5 años y mire a dónde estamos llegando. Y además también comentarles, tal vez ya lo conocen ustedes, en ese curso tuve la oportunidad de estar con los creadores de lo que se llama el gemelo digital, unos chicos de Harvard, jóvenes todavía, interesantísimo, ¿no? En la cual uno va a tener un gemelo digital con todos sus parámetros de presión arterial, talla, peso, IMC, etcétera, etcétera, de tal forma que más adelante cuando uno va a una consulta, le va a decir el médico, ¿no? Por favor, ¿me puede decir cuál es su gemelo digital, su ingreso? Perfecto. Vamos a intentar. Usted está usando Enalapril, perfecto. O Captotril, por ejemplo. Vamos a darle a su gemelo digital una simulación de Captotril o Enalapril no sé, y ver cuál es la respuesta. Y después de esa respuesta recién le va a recetar. O sea, unas cosas que son de tecnología de última, que queramos o no, nos ha llegado. Y más aún ahora, ¿no? Ustedes saben que cualquier situación que sale a nivel mundial hace 30 años llegaba pues a nuestro país en un mes y medio. Ahora son minutos. Entonces, es interesante esto de inteligencia artificial, es interesante respecto a que también nuestras instituciones se ponen al ritmo de esto
y establecer precisamente pues normativa, reglamentación para poder no hacer abuso de esto. Muchas gracias, doctor. A usted, Miguel. Bueno, ya no voy a comentar, además es un comentario que simplemente aprecio y se ha compartido. He visto en el chat que alguien está sugiriendo que deberíamos haber tenido una sesión sobre este tema. Y sí, yo creo que probablemente para el próximo programa lo hagamos, o sea, una de las sesiones sea. Pero eso no quiere decir que con ustedes ya se tire la toalla. Todavía tenemos 3 meses por delante, así que voy a ver algún momento en el cual, ya sea dentro de las fechas específicas o de repente en una sesión extra, podemos discutir el tema con mayor profundidad. El comentario de cierre de parte de don César. Sí, buenos días con todos. Solamente para suscribir todo lo que mencionó la doctora Mónica Mesa, creo que la inteligencia artificial no es un monstruo, es un caballito que hay que domar y que hay que aprender a domar. Pero no quería dejar pasar el tema relacionado con la relación de los docentes eh, con los pacientes. Creo que en eso nosotros tenemos que ser muy estrictos, en el sentido de que es el docente quien tiene que acercarse al paciente y buscar la autorización de él y enseñarle a los alumnos que se tienen que presentar en presencia del docente. Eso de que el docente se acerca o envía a los alumnos a que trabajen con un paciente sin siquiera haberse acercado y busquen que el alumno sea el que le pida al paciente la autorización, eso es una cosa que no se debe aceptar. Y hay que recordar que el paciente es un ser sufriente, pues, y efectivamente tiene derecho a aceptar o no en un momento determinado, porque puede estar dispuesto o no a trabajar con los alumnos, ¿no? Creo que eso debería quedar muy claro, ¿no? Porque hubieron algunas apreciaciones en otro sentido. Gracias. A usted, don César, a usted por sus palabras. Muchas gracias. Muy bien, entonces, exactamente cumpliendo la hora, puntuales para iniciar y puntuales para terminar la sesión. Se agradezco mucho todos sus aportes y sus reflexiones. Quedo con la tarea de organizar alguna sesión especial sobre el tema interesantísimo de la inteligencia artificial aplicada a la educación médica. Y vamos a hacer nuestra pausa saludable de 10 minutos para que ustedes se cambien de switch y se pongan en modo presentación.